Mm, Buenas noches, padre. Mi pregunta es, ¿cómo responder a aquellos que determinan la homosexualidad como algo natural, no propiamente el acto? ¿Cuál sería la respuesta católica ante esta afirmación? Justamente, a ver cómo te llamas, él no estuve. Justamente el día de hoy tenía yo una formación dentro de la diócesis aquí en Santo Domingo. Tenemos la semana de actualización teológica y se está tratando el tema justamente de la homosexualidad. En un punto fue así. Y también vi el testimonio, el compartir de 7 chicos homosexuales que explicaban justamente este tema, de que si la homosexualidad es algo natural, es algo antinatural, ¿qué es, no? Y me parecía muy interesante, ¿no? Lo que presentaban eh, como definición de lo que es primero homosexualidad y luego de lo que es natural, ¿no? Entonces, en resumen, sin entrar en mucha especificación, todo ese programa duraba como casi una hora, ¿no? Pero resumiéndolo, podría decirte lo siguiente. La homosexualidad, en cuanto que no está dentro del plan de Dios, según nos dice el catecismo, podríamos identificar como que fuera algo que no es natural, ¿no? Sin embargo, aquí viene una cuestión importante. Cuando uno dice que algo no es natural, uno entiende como que entonces mi naturaleza está mal. O sea, sería como prácticamente eliminar a la persona, ¿no? Sería decir, tú en cuanto existente, en cuanto ser viviente, estás mal. Y eso es una cuestión muy fuerte, ¿no? Entonces, más bien, lo que ellos decían como una explicación igual en pos de la verdad, ¿no? Es que en cuanto a naturaleza, no se puede definir la naturaleza solamente por una inclinación, ¿no? Eso es importante. No se puede definir la naturaleza solamente por un afecto que uno tenga, porque mi inclinación o mi afecto no me define a mí como ser, ¿no? Entonces, por ahí podríamos decir que la homosexualidad, si bien es cierto, no está dentro del orden querido por Dios, sin embargo, no es tan fuerte que llega a malograr la naturaleza de la persona. Entonces, dentro de lo natural, podríamos decir más bien, dentro de lo natural, ¿a qué me refiero? Normalmente una persona homosexual no es que elige cuando niño decir, bueno, yo quiero ser homosexual. No hace esta elección. Normalmente hay una carga allí de cuestiones psíquicas, según menciona también el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay unas cuestiones afectivas, hay otras cuestiones que son un misterio para nosotros y que no podemos determinar cuál es la causa de la homosexualidad en todos los casos. Hay otros que son más evidentes, en los que se palpa un poco más claramente. Parece que desde ese momento ese impacto afectivo, a veces sexual, hizo que se inclinase más hacia esta atracción, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de la naturaleza de la persona, viene un choque normalmente, viene algo que causa, algo que impacta su naturaleza, pero no llega a dañarla. Es decir, que no lo convierte en una persona normal, evidentemente, sino que más bien es una cuestión que llega solamente hasta, según dice el catecismo, hasta la psique, que tiene que ver con la afectividad y que tiene que ver con la inclinación. Con lo cual, una persona homosexual puede ser santa, por supuesto que sí, si aprende a vivir la castidad, si aprende a vivir el buen manejo de sus afectividades, de sus inclinaciones, de sus pasiones, ¿no? Entonces llegaría a ser una persona en cuanto ser, en cuanto santidad, en cuanto inclusive madurez perfecta, ¿no? A los límites evidentemente humanos, ¿no? Pero que aun cuando tiene esta inclinación, eso no ha malogrado su naturaleza, ¿no? Entonces hay una cuestión
importante de aclarar para que no fácilmente digamos, y se escucha un poco hasta grosero, ¿no? Es decir, es una cuestión antinatural. Y entonces la persona puede haber un choque muy fuerte, ¿no? Y ese no es el camino que propone la iglesia, sino más bien buscar puntos de encuentro. Primero, inclusive definir qué es homosexualidad cuando se va a hablar de esos temas, porque algunos mencionan homosexualidad como el ser mismo de la persona que no lo es. Algunos lo determinan como los actos homosexuales, otros determinan como las parejas homosexuales, otros lo determinan solamente como la inclinación que se tiene, ¿no? Entonces, si se quisiera ser un poco más específico, uno tendría que decir, yo soy, en el caso de que yo tuviese esa inclinación, yo diría, yo soy una persona humana, hombre, con inclinación hacia el mismo sexo y por ello homosexual. ¿Se entiende, no? Entonces sería como todo ese camino para llegar a entender, entonces cuando hablamos de homosexualidad, en este caso nos estamos refiriendo solamente a las inclinaciones, ni siquiera a los actos, ¿no? Y por ello, entonces esta persona con esas inclinaciones que no le afectan en su naturaleza, con lo cual no lo hacen antinatural, ¿no? Entonces puede llegar a ser santo. Otra cosa sería que ya en base a esto comience a realizar actos que vayan en contra de su naturaleza. Y ya serían actos desordenados, ¿no? Y luego, no solamente esto, porque no hay que estigmatizarlo solamente como que fuera lo único malo, ¿no? También nosotros cuando cometemos cualquier pecado, así sea de mentir y cualquier pecado, nos vamos contra nosotros mismos y también es un pecado contra nuestra naturaleza, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo muy claro, ¿no? En este sentido o en este contexto, entonces se puede llegar a esta determinación para entenderlo un poquito mejor a la cuestión de si es natural o no natural, ¿no?